Vamos a meternos de lleno en una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Por qué el cambio climático es un rompecabezas tan difícil de resolver? Porque más allá de los titulares, de las cumbres y de los debates de siempre, hay un montón de capas de complejidad que hacen que este problema sea de verdad único. A ver, lo primero que hay que entender es que esto no es solo un problema medioambiental. Las fuentes lo definen como un problema político verdaderamente complejo y diabólico. Y esa palabra, diabólico, ojo, no es casualidad. Se refiere a ese tipo de problemas que tienen tantas caras, científicas, económicas, éticas, sociales, que se enredan entre sí y que sencillamente se resisten a cualquier solución fácil. Así que este va a ser nuestro recorrido para entenderlo. Primero, veremos la escala de nuestro impacto, lo que se llama la gran aceleración. Luego, intentaremos desenredar las complejidades de la ciencia y la política. Después, nos meteremos en las cuestiones de justicia y para terminar, aterrizaremos todo esto en el coste humano. Vale, pues vamos allá. Para empezar a desentrañar este lío, lo primero es pillar la escala y sobre todo la velocidad de nuestro impacto en el planeta, un fenómeno que los científicos han bautizado como la gran aceleración. Si miramos los datos, es que el cambio es brutal. Hay un antes y un después de 1950, clarísimo. A partir de esa fecha, casi todo lo que mide la actividad humana se dispara hacia arriba de forma exponencial. La población, el número de coches, el turismo, el uso de fertilizantes, todo, absolutamente todo, explota. Es literalmente la huella de una sola generación cambiando la faz del planeta a una velocidad que no se había visto nunca. Y claro, la pregunta es, ¿y el planeta qué dice a todo esto? Pues reacciona. Y su respuesta es un espejo casi perfecto de nuestra actividad. Esa gran aceleración humana se traduce de forma directa en un aumento igual de brusco y continuo de las concentraciones de CO2, de la temperatura global, en la pérdida de ecosistemas. La conexión es innegable. Es una relación causa-efecto a escala planetaria. Ahora que tenemos clara la escala, vamos a meternos en el primer gran nudo de este problema, los desafíos que tiene la propia ciencia del clima, que no es, ni de lejos, tan sencilla como podría parecer. Pensemos un momento en la física de laboratorio. Ahí se pueden aislar variables, hacer experimentos controlados, repetir las cosas una y otra vez, pero con el clima es imposible. No tenemos un segundo planeta para usarlo de control. La ciencia del clima trabaja con modelos y simulaciones de un sistema que es caótico y complejo por naturaleza. Por eso, como dicen las fuentes, no hay ecuaciones exactas, sino aproximaciones útiles. Y claro, esa incertidumbre inherente es el caldo de cultivo perfecto para el debate. Y todo esto nos lleva a un concepto que es clave para entender la discusión. La ciencia del clima es lo que se llama ciencia postnormal. ¿Y qué es eso? Pues es básicamente la tormenta perfecta, una situación en la que lo que está en juego es altísimo, las decisiones se tienen que tomar ya, pero los hechos científicos tienen cierto grado de incertidumbre. Es el escenario ideal para que los valores de cada uno, la política y las opiniones entren con fuerza en la ecuación y lo polaricen todo. Y claro, esa incertidumbre científica choca de frente con el mundo de la política y de la toma de decisiones. Es aquí donde la complejidad se multiplica y se crea un auténtico atasco a la hora de buscar soluciones globales. En esencia, los gobiernos tienen como tres grandes tipos de herramientas en su caja. Pueden regular, o sea, imponer leyes y prohibiciones, pueden usar el mercado creando incentivos como los impuestos al carbono, o pueden tirar de acuerdos voluntarios con la industria. Y por supuesto, cada una de estas herramientas tiene sus pros y sus contras, y sobre todo sus enormes dificultades políticas para aplicarlas. Y aquí es donde la cosa se atasca de verdad. Por un lado, está el dilema entre el norte y el sur. Los países en desarrollo necesitan crecer, pero se les pide que no usen la energía barata que enriqueció a los países que hoy son ricos. Luego está el problema de que al crear mercados de carbono, en el fondo, se le está dando a quien contamina un derecho de propiedad para hacerlo, y quitar ese derecho más tarde se vuelve política y económicamente dificilísimo. Si a eso le sumamos lo que cuesta poner de acuerdo a casi 200 países, pues el bloqueo está servido. Pero es que el problema va todavía más allá. Vamos a bajar a una capa mucho más profunda, hasta llegar al corazón ético del asunto, porque esto no es solo una cuestión de ciencia o de política, es sobre todo una cuestión de justicia entre generaciones. Desde hace siglos, una corriente de pensamiento defendida por juristas como Hugo Grocio ha dicho algo muy directo: quien todavía no existe, simplemente no puede tener derechos. Si uno sigue esta lógica hasta el final, nuestra generación no tendría ninguna obligación moral de dejar un planeta habitable para el futuro. Pero justo en la otra esquina del ring filosófico tenemos a pensadores como John Locke. Su idea de que uno puede tomar recursos, sí, pero siempre que deje suficiente y tan bueno para los demás, implica una responsabilidad radicalmente diferente.
Sugiere que el planeta es un bien común y que las generaciones que vienen detrás tienen de alguna forma derecho a su parte. Y aquí está la clave. Este choque filosófico de siglos no es una discusión académica de un museo, es literalmente la tensión que está en el centro de todas las negociaciones climáticas de hoy. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar ahora por el bienestar de gente que ni siquiera ha nacido? La respuesta que demos a esa pregunta lo define absolutamente todo. Bueno, y para terminar, vamos a dejar atrás los conceptos abstractos y vamos a ponerle cara y ojos a todo esto. Hablemos del coste real, del coste humano, porque mientras se debate, hay gente cuyas vidas ya están cambiando para siempre. Y para eso, nada mejor que escuchar. Escuchar, por ejemplo, a Haulangui, de la nación insular de Tuvalu. Su testimonio nos recuerda que no estamos hablando solo de economía o de metros de subida del nivel del mar. Estamos hablando de la desaparición, literal, de culturas, de identidades, de hogares, una pérdida que el dinero no puede cuantificar. Es más, los analistas de seguridad global usan un término muy potente. Dicen que el cambio climático es un multiplicador de amenazas. ¿Qué significa esto? Pues que no es que cree conflictos de la nada, sino que echa gasolina al fuego de los problemas que ya existen, coge las tensiones que ya hay por el agua, por la tierra o por la inestabilidad política y las lleva al límite. Puede provocar crisis humanitarias, migraciones masivas y hasta el colapso de estados enteros. Así que si juntamos todas las piezas que tenemos, pues eso, la tormenta perfecta, una explosión de impacto humano sobre el planeta, una ciencia que por su propia naturaleza tiene incertidumbres, un sistema político global que se atasca ante la complejidad y, en el fondo, una pregunta moral sobre qué le debemos al futuro. Es un nudo, de verdad, diabólico. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la pregunta del millón, que además no tiene una respuesta fácil. Con un problema tan enrevesado que va desde la física del planeta hasta la filosofía moral, ¿dónde recae la responsabilidad final para desenredarlo? ¿Está en los gobiernos, en las grandes corporaciones o quizá en las decisiones que cada persona toma cada día? Ahí queda eso.